Hola, ¿qué tal? Soy Dairo Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal y sean todos bienvenidos también a la vuelta del fútbol en Italia. Sean todos bienvenidos a la Copa Italia. Hoy con la vuelta de la semifinal entre la Juventus y el AC Milan. ¿Cuándo? El próximo viernes 12 de junio, 2:45 p.m. hora del este de Estados Unidos y también de La Habana. Será el partido de vuelta, como ya dije, de ida quedó 1-1. Se adelantó el Milan con un gol de Ante Rebic, recuerden, y empató Cristiano Ronaldo en el minuto 91 de penal y dejó abierta completamente la eliminatoria. Tendrá lugar en el Juventus Stadium, por supuesto, pero sin público. Antes quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y le des un buen like a este video para que nos ayudes a su distribución dentro de la plataforma. Vamos a empezar entonces sin más dilación. Vámonos con los antecedentes entre estos dos equipos y van a flipar. La Juve nunca perdió un partido frente al Milan en Copa. 14 encuentros, 8 victorias para la Juve y 6 empates. Invictos frente al Milan están los juventinos. Además, si nos vamos al compendio histórico, tenemos que la Juve ha ganado 76 veces, el Milan 49 y han habido 66 empates. Si nos fijamos también, nos gusta fijarnos en los últimos partidos jugados. Aquí lo están viendo, 4 victorias para la Juve y precisamente ese empate de la ida de las semifinales de la Copa Italia. Así que el Milan no le ha podido ganar tampoco en época reciente a la Juve, que sabemos que ha dominado Italia a placer. Ya hablamos del partido de ida, fue aquel 13 de febrero, 1-1. Incluso, además de Ante Rebic marcar en el minuto 61, expulsaron a Theo Hernández en el minuto 71 y va a ser una baja muy importante para los dirigidos por Stefano Pioli, porque ha sido uno de los mejores laterales de izquierdo, no solo de Italia, sino también de la temporada en Europa. Luego, en el minuto 91, Cristiano Ronaldo, como ya dije, empató con un penalti y bueno, pues ese gol de visitante pues ayuda a la Juve a estar en mejores condiciones en el partido de vuelta en Turín. Posibles alineaciones, bueno, ya hablé de bajas, tenemos bajas importantes por ambos bandos, sin ir más lejos, ya dije la de Theo Hernández por roja y además Ibrahimovic e Higuaín tampoco van a llegar a este importante partido. ¿Cómo puede alinear la Juve de Mauricio Sarri? Bueno, Buffon en la puerta seguro, Cuadrado, Delay, Bonucci y Alexandro en defensa, Bentancur, Pjanic muy probablemente, Khedira y Matuidi y arriba el tridente favorito de Mauricio Sarri, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala. Por parte del AC Milan, Donnarumma en la puerta, Conti, Simon Jair, Romagnoli y Calabria ante la ausencia, como ya dijimos, de Theo, Benacer, Kessie y Bonaventura, los tres del medio y arriba seguramente Calhanoglu, Paquetá y Ante Rebic. El análisis del partido, hoy les traigo una sorpresa especial. Tenemos con nosotros a Irati Prats del canal Soy Calcio, especialistas por supuesto en el fútbol italiano. Un gusto y un placer tenerte aquí, Irati. Bienvenido a Yo Hablo Fútbol. Te escuchamos. ¿Qué tal, amigos de Yo Hablo Fútbol? Un saludo a todos de Irati Prat desde Soy Calcio, la casa del fútbol italiano en español en YouTube. Un placer hablar con vosotros de ese Juve Milan que se viene en Copa Italia. La verdad es que un partido tremendamente emocionante, con mucha historia entre ambos equipos, por supuesto, y con un resultado muy abierto del partido de ida, ese 1-1, gracias a ese gol de Cristiano de penalti que marcó en el minuto 90 en San Siro hace ya 3 meses. Y es que ese tiempo que ha pasado desde el último partido competitivo de ambos clubes, pues nos abre un poco una incertidumbre, ¿no? Porque es obvio que por plantilla y por resultado, ese 1-1 que obliga al Milan a marcar fuera de casa por el valor doble de los goles, pues ese favoritismo de la Juve pasa a un segundo plano. Ahora mismo no sabemos cómo van a estar ambos equipos, las dinámicas están rotas, eliminadas, hay que empezar absolutamente de cero y la Juventus, incluso que es favorita, es cierto, llegaba mejor que el Milan, pero tampoco llegaba muy bien. O sea, el fútbol del equipo de Mauricio Sarri era bastante dubitativo, no tenía una línea continuista ni mucho menos, así que quién sabe lo que nos vamos a encontrar. En cuanto a los puntos fuertes,
fuertes de cada equipo. Hay que destacar, por supuesto, que el Milan no va a poder contar con 3 de sus mejores hombres, sancionados Samu Castillejo, Teo Hernández y, por supuesto, Zlatan Ibrahimovic, que además, por si acaso, estaba también lesionado y tendrá que encomendarse a Stefano Pioli, tanto Ante Rebic, Ismael Bennacer y, por supuesto, Gigio Donnarumma en la portería. La Juve, pues a ver qué Juve nos encontramos, porque Cristiano llegaba enchufado antes del parón. Recordaréis ese récord que igualó de Fabio Quagliarella y de Gabriel Omar Batistuta, marcando durante 11 fechas consecutivas en el Campeonato Nacional de Liga, y la duda de quién acompañará tanto a Dybala como al portugués arriba, si volverá a jugar con 3 en el centro del campo, qué pasará con Pjanic, que había perdido la titularidad con el bueno de Rodrigo Bentancur, qué va a pasar con Giorgio Chiellini, que ya está totalmente recuperado, si va a apostar por él en el centro de la defensa o continuará con De Ligt y Bonucci. Muchas incertidumbres y sobre todo el estado físico de los equipos. ¿Cómo nos los vamos a encontrar? Un placer, chicos. Muchísimas gracias a Irati Prats, que también estará en el análisis del otro partido. Muchísimas gracias a los muchachos de Soy Calcio. Suscríbanse, un canal increíble para seguir el fútbol italiano. ¿Cuál es nuestra predicción? ¿Cuál es nuestro pronóstico para este partido? Bueno, la Juventus a la final. No creo que este sea el partido que pierda frente al Milan. La Juve llega en mejores condiciones. Cristiano Ronaldo incluso se dice que esta cuarentena le vino de lo mejor. La ausencia de Teo Hernández y además la ausencia de Ibrahimovic puede pues minar las esperanzas de un Milan que ve, eso sí, en este partido su gran oportunidad de salvar la temporada. No creo que lo logren, creo que la Juventus estará en la gran final. Mi pronóstico entonces es una victoria para la Juventus, pero le toca a ustedes decir la última palabra. Dejen en los comentarios sus pronósticos y saben que si adivinan el resultado exacto, vamos a estarles seguramente saludando en el video reacción de este partido. No dejes de poner tu pronóstico abajo en los comentarios y además, si eres nuevo por aquí y te suscribes, déjamelo también. Daguito, soy nuevo, me suscribí y te voy a estar regalando corazón y saludándote en los comentarios. Si todavía no lo has visto, bueno, cuando esté listo van a tener aquí la otra semifinal. Recuerden, Napoli-Inter, y además pueden quedarse con nosotros con otros videos de interés. Aquí en este botoncito se pueden suscribir directamente. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que rodee el balón. Chao.